Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sed bienvenidos a otro programa de reseña literaria en Puro Vicio, Cine y Literatura. Soy Guillermo Mas y hoy, aprovechando que es Semana Santa, que es Viernes Santo, os traigo El hombre eterno de Gilbert Keith Chesterton. J.K. Chesterton, el gran pensador católico, que me ha parecido muy oportuno para hablar hoy de la figura de Jesús a través de su particular punto de vista. Vamos a empezar hablando de quién es Chesterton. Bueno, Chesterton es muy famoso en primer lugar por sus frases. Es uno de estos autores que se cita mucho y se lee poco. Y una de esas frases tan célebres dice que cuando los hombres dejan de creer en Dios, no es que no crean en nada, sino que se lo creen todo, ¿no? Y ahí en esta frase está muy bien contenido el pensamiento de Chesterton, un pensamiento que se alinea con la doctrina tradicional católica, que es irónico y un pensamiento que ataca al mundo contemporáneo y al pensamiento contemporáneo. Chesterton es un pensador ortodoxo, a pesar de que toda su figura resume heterodoxia, pero sin embargo él creía firmemente en la doctrina de la Iglesia y de hecho él decía que la Iglesia nos lleva o nos protege, digamos, de la humillación infamante de ser hijo de mi tiempo. Esto es lo que dijo Chesterton y, como ya digo, era un personal bastante radical, que también era bastante poético y de hecho cuando entremos en el contenido del libro veremos a qué me estoy refiriendo, y diverso porque tocó distintos palos, tocó la novela, como por ejemplo El hombre que fue jueves, una novela extraordinaria, policíaca, que es teológica, que es política, muy interesante, bastante desconcertante también. Quizás sea más fácil quien se quiera aproximar a su narrativa que se lea los relatos del padre Brown, que es una especie de Sherlock Holmes de la fe, que es un sacerdote, un cura. Y en fin, era un pensador que no es sistemático. Yo sí que consideraría que es un filósofo, un pensador, pero no es sistemático, aunque él se ascribía a la doctrina ortodoxa, de la ortodoxia de la doctrina de la Iglesia Católica, y por lo tanto no le hacía falta tampoco ser sistemático. Es un pensador que está a caballo entre la literatura y la filosofía, como Montaigne, como San Agustín, uno de esos pensadores del límite, que a mí he de reconocer que son los que más me interesan, los que son polémicos, ¿no? Y él es uno de los grandes pensadores polémicos de la historia de la literatura, seguramente el más importante de la historia del siglo XX, y esto se debe a que el punto fuerte de su pensamiento es la paradoja. Chesterton le encanta la paradoja y eso se nota muy bien también viendo quiénes son los que han recogido mejor su herencia, como por ejemplo Slavoj Žižek, es un pensador que ha declarado en más de una ocasión su admiración por Chesterton, o por ejemplo Borges. Borges es un poco el gran introductor de Chesterton en el mundo hispánico y de hecho se produce algo muy curioso con Chesterton y es a la inversa de lo que ocurrió con Cervantes. Mientras que Cervantes es un autor español del que se apropiaron los ingleses y que quizás ahora estemos un poco recuperando en el ámbito hispánico, así como la novela, con Chesterton ocurre lo contrario. Es un autor inglés, pero precisamente por ser católico, donde mejor es recibido es en España, en el mundo angloparlante. De hecho, en España a día de hoy hay unos cuantos discípulos reconocidos de Chesterton. Uno de ellos, que seguro que les suena, es Sabater, otro es Juan Manuel de Prada, otro es Juan Ramón Ayllón, otro es Carlos Fernández Liria, o por ejemplo también Fernando Iwasaki, si nos vamos a autores hispanoamericanos. De hecho, aquí en Madrid hay un club Chesterton del CEU San Pablo que organiza pues ediciones y congresos sobre Chesterton. Bueno, ¿Chesterton qué era? Chesterton era periodista, de hecho él siempre negó que fuera filósofo, él decía que era periodista y de hecho ese fue siempre su oficio. Él se convirtió al catolicismo, aunque es verdad que se convirtió mucho antes de fe que de acto, y se convirtió de hecho gracias a su mujer, que sale aquí en una esquina de la portada de esta edición de El hombre eterno en la biblioteca de autores cristianos. Bueno, él tenía unos cuantos amigos reseñables en su época en Inglaterra, como por ejemplo Hilary Belloc o C.S. Lewis, ¿no? C.S. Lewis, el autor de Narnia, dos autores cristianos como él, conversos en un ambiente donde a los cristianos se les suele tratar con hostilidad, y también pues ahí tenemos el caso de Oscar Wilde, y tenía enemigos que al mismo tiempo que eran enemigos le admiraban, como por ejemplo George Bernard Shaw, que de hecho tuvo un debate con Bernard Shaw. Bernard Shaw finalmente no se celebró y Chesterton tuvo el debate él solo, adoptando ambas posturas. Y el otro es H.G. Wells, que es el nombre con el que tenemos que quedarnos, es el autor de La máquina del tiempo y que va a ser muy importante para entender por qué
este libro, que es un poco desconocido y extraño dentro del pensamiento de Chesterton. Hay otros libros que se citan más de pensamiento, como la propia ortodoxia, entre otros, pero yo creo que este es la aportación más importante intelectual de Chesterton. Y ahora veremos por qué. ¿En qué corriente podemos introducir a este personaje, a Chesterton? Bueno, pues él se decantaba como conservador, él siempre lo decía, conservar una serie de valores. Es verdad que algunos discípulos suyos, como Juan Manuel de Prada, se reconocen, dicen que no son conservadores, son tradicionalistas, porque defienden no conservar lo que hay, sino volver a la tradición. Y también podríamos decir que Chesterton encaja muy bien. Lo que pasa es que yo creo que el conservadurismo es más bien una ideología europea, y el tradicionalismo sí que es más bien española y está muy en contacto con el carlismo, con autores como Gambra, como Ayuso, Miguel Ayuso, etc. O como Juan Donoso Cortés, ¿no? Que son más bien tradicionalistas, mientras que en Europa se lleva más el conservadurismo y, por ejemplo, en el propio país de Chesterton, pues habría que citar a Roger Scruton, recientemente fallecido, que es uno de los que mejor han pensado sobre el tradicionalismo. Sin embargo, Chesterton era alguien muy interesado por lo social, ¿no? Y tenía un punto de vista económico católico, pero con, digamos, mucha atención en los desfavorecidos, en lo social, y eso es herencia de una de sus grandes influencias, que es Dickens. Él era un gran lector de Dickens, y esto le hizo desarrollar una sensibilidad literaria por las clases bajas, que encajaba muy bien con su cristianismo y que, ya digo, le llevó a hacer una propuesta económica basada en lo que es el catolicismo. Sin embargo, Chesterton no hay que imaginárselo como un personaje serio y ceñudo, pensando, no. Chesterton le encantaba la cerveza, le encantaba ir a los bares, no hay más que verlo para ver que le encantaba comer. Era un tipo con un enorme sentido del humor, que amaba enormemente a su esposa, le tenía una adoración tremenda a su esposa. Y ya digo, sobre todo su sentido del humor, su ironía, que están presentes casi página a página y que se compagina muy bien con su capacidad de periodista para generar grandes frases donde la primera parte y la segunda da la vuelta a la primera y te hace releerla y te hace reír, y al mismo tiempo que ríes piensas. Es una de las grandes virtudes de Chesterton, que muchos de sus imitadores y admiradores, como Sabater, intentan un poco imitar, con ese estilo del humor, con ese amor a lo sensual, a la comida, a los placeres, pero que yo creo que Chesterton tiene un nivel que es muy difícil de encontrar a alguien que esté más o menos al mismo nivel. Ahora sí vamos a entrar ya en el contenido del libro, que antes estábamos hablando de H.G. Wells. Es una contestación a una historia de la humanidad que sacó H.G. Wells, en la que daba una gran importancia a la biología y al darwinismo. Entonces, al leer este libro, Chesterton quedó horrorizado porque vio que esa era la visión antropológica que tenía el hombre moderno, y quiso luchar contra ella proponiendo una antropología cristiana, y eso es lo interesante. Aquí Chesterton hace una antropología cristiana en la que ataca lo que él llama paganismo, en la que ataca lo que él llama nihilismo y en la que ataca la teoría evolucionista. Y esto es muy interesante, ¿no? Que un pensador del siglo XX, cuando parece que ya todos dan por hecho que Darwin tenía razón, no hay más que pensar en Zola y en el naturalismo, que eso es de finales del XIX, pues bueno, en pleno siglo XX, Chesterton ataca en este libro al evolucionismo. Los dos focos de este libro, que son las dos partes en las que se divide, son, por un lado, el hombre, es decir, la antropología, y por otro lado, el hombre eterno, es decir, Jesús, Cristo. Bueno, ¿cómo ataca Chesterton, dicho de forma muy resumida, la teoría de la evolución? Bueno, pues básicamente viene a decirnos que el hombre, el ser humano, no se acostó mono y se despertó hombre. Y que, sin embargo, eso es lo que a él le falta, ese eslabón de, bueno, ¿cómo es que de pronto un día se acuesta mono y al día siguiente se despierta hombre? Esto es inverosímil. Entonces, lo que defiende Chesterton en este libro es que toda la filosofía de la modernidad se legitima sobre la negación de la excepcionalidad del hombre, es decir, de que el hombre es un ser excepcional, ¿no? Sino que hace es decir que no, que el hombre es un elemento más del reino animal, que además viene del mono, etcétera, etcétera, y sobre la divinidad de Jesús. Es decir, que para ser evidentemente ateo, lo primero que tienes que negar es ambos puntos, y el segundo, pues la divinidad de Jesús. Entonces, lo que hace la segunda parte del libro, si en la primera es defender que el hombre es un ser excepcional, y por lo tanto no puedes decir que está en igualdad de condiciones con el resto de animales del reino animal, en la segunda parte viene a decirnos que Jesús era un ser divino y que no murió, sino que resucitó, y que esa resurrección es la esperanza de la vida. Y por eso hoy en día se está discutiendo mucho con respecto a la Semana Santa, cómo puede ser que la Semana Santa sea una invitación a la vida si de lo que trata es de la muerte de Jesús. Evidentemente, porque Jesús resucita y ese es el final, de hecho, de la Semana Santa.
Este libro es una filosofía de la historia, una filosofía alternativa de la historia a la de la modernidad y que recoge, digamos, todo el pensamiento tradicional de la doctrina cristiana. Es muy interesante su concepción del hombre como ser poético y de Jesús como ser poético también, hablando de que Jesús muchas veces usaba parábolas y que la parábola es evidentemente un recurso literario y que por supuesto es un hablar poético, y ponen numerosos ejemplos y es muy interesante porque te acaba convenciendo de que Jesús tenía un gusto especial por la poesía, por la literatura, porque en todas las citas que han sido recogidas de Jesús tiene una gran importancia ese hablar poético. Y eso es porque el ser humano es un ser poético y porque el propio Jesús tenía esa sensibilidad poética muy desarrollada. Y no solo esto, sino que Chesterton también reconoce que como él mismo Jesús era un gran humorista. Y pone también varios ejemplos, y esto puede saltar polémica, hacer saltar polémicas, puede hacernos pensar en ese fragmento tan conocido de la novela y de la película El nombre de la rosa, en que hay una discusión teológica entre Guillermo de Baskerville y un sacerdote sobre si la risa es pecado o no es pecado, nos animaliza o no nos animaliza. Bueno, pues lo que viene a defender Chesterton es que en Jesús encontramos un montón de comentarios irónicos que nos hace pensar que Jesús era una persona con un gran sentido del humor, y el propio Chesterton tiene mucho sentido que defienda esto porque su filosofía, y este libro entre otros, está plagado de sentido del humor. Otra idea muy interesante que él defiende a capa y espada en este libro es, intenta atacar a lo que es la mitología comparada. Hay que tener en cuenta pues, la celebridad de autores como Campbell, de autores anteriores como Fraser, que pues, lo que hacen es situar en igualdad de condiciones a todas las creencias en algún tipo de mundo sobrenatural y de seres sobrenaturales, igualándolos y comparando elementos, ¿no? Es la famosa idea de comparar a Jesús pues, con otros personajes mitológicos anteriores con los que comparte elementos como puede ser Osiris, como puede ser Orfeo, etc. Bueno, pues Chesterton es muy radical atacando esta idea de la mitología comparada y diciendo sencillamente, un poco en resumidas cuentas, que el cristianismo no es una mitología, por supuesto, que el cristianismo es una religión y por lo tanto no puedes compararlo con mitologías porque estamos hablando de dos ligas intelectuales distintas, que yo creo que es muy, muy interesante esto que dice Chesterton. Bueno, por no alargarme más, Chesterton utiliza la razón, aunque pueda chocarnos que alguien que está atacando la teoría de la evolución y que llame paganismo a todas las corrientes que nosotros hoy en día llamaríamos filosofía moderna, y por supuesto nihilismo al pensamiento del hombre contemporáneo, puede chocarnos que alguien con este tipo de enemigos defienda la razón, pero es que para él la fe y la razón iban de la mano. El propio Jesús es un personaje que utiliza la razón, pero es verdad que sería una razón poética, una razón que no utiliza solo elementos positivistas, lógicos, sino que también incluye elementos, digamos, de sentido común. Y yo creo que Chesterton, en ese sentido, es un filósofo y un pensador del sentido común. Y uno está leyendo a Chesterton y cuando entras en su pensamiento, ya, digamos, vas diciendo, pero qué razón tiene este hombre, qué lógico es todo lo que está diciendo, qué bien razonado y qué difícil es rebatirle a pesar de que esté rebatiendo auténticos dogmas de fe. Y habría que volver a la frase que he citado antes, de cuando del hombre moderno que se lo cree todo, que se cree todo porque no cree en Dios, pues auténticos dogmas de fe como el de la evolución, ¿no? Y más allá de posturas personales, creo que eso es interesante. Como es interesante, pues también lo que comentábamos antes de un pensamiento social alternativo, económico al del capitalismo y al del comunismo dentro del cristianismo que propone también Chesterton. Yo creo que este libro es imprescindible, para mí es uno de los mejores libros que se han escrito sobre la figura de Jesús de Nazaret. También quisiera citar El Jesús de Nazaret de Giovanni Papini, que también es un libro muy poético, en el que va cogiendo los evangelios y va recreándolos de forma con una belleza literaria extraordinaria. Y por supuesto, todos los tomos de visiones de Ana Catalina de Emmerich, que como se ve pues son unos cuantos, que es una mística alemana que tenía una serie de visiones que describió, y parte de esas visiones coinciden con lo que se describe en los evangelios, solo que ella da muchísimos más detalles literarios de los que encontramos en los evangelios. Bueno, él ya no escribió estos libros, sino que son anotaciones de Brentano, un poeta romántico alemán que tras perder a toda su familia fue a buscarla a un monasterio y tomó notas de las visiones que ella tenía postrada en cama. Aquí tenemos una imagen de cómo era ella postrada en cama. Se le hicieron varias pruebas para ver si estaba mintiendo o no, porque ella solo se alimentaba de la hostia consagrada, y parece ser que por los que fueron a investigarlo, tanto de las autoridades locales como de la propia autoridad eclesial, pues determinaron que no había trampa ni cartón, según los testigos de entonces. Y bueno, en estas visiones hay una parte dedicada
habla de muchos más temas, pero hay una parte dedicada a Jesús y ya digo, recreando algunos episodios evangélicos. Lo interesante de esto es que la película de Mel Gibson, que seguramente mucha gente haya visto ahora en Semana Santa, La Pasión, no está basada en los evangelios, está basada en estos testimonios de Ana Catalina de Emmerich, porque a Mel Gibson se le cayó en la cabeza el libro durante una mudanza, se puso a leerlo, se quedó impresionado y se obsesionó con adaptarlos al cine, que es lo que finalmente hizo, adaptar lo que cuenta Ana Catalina de Emmerich sobre Jesús. Entonces yo me quedaría tanto con este libro, que quizás sea el más filosófico y seguramente el mejor libro que yo he leído sobre Jesús desde una óptica religiosa. También estaría el de Giovanni Papini, que ya he recomendado, y por supuesto los tomos de Ana Catalina de Emmerich, que quizás requieran empatizar más con la fe de quien está hablando, pero que desde luego si se hace ese ejercicio que hay que hacer siempre con los místicos, pues obtiene uno beneficios. ¿Y qué otro pensador podríamos recomendar para la Semana Santa? Bueno, pues San Agustín. Yo la verdad que estudié en un colegio agustino y más allá de que no profese una fe, no pertenezca a la Iglesia Católica, he de reconocer que San Agustín, el autor de las Confesiones, es alguien fundamental dentro de la cultura occidental y creo que con Chesterton serían los dos pensadores católicos que más me pueden llegar a interesar. Y para esto, pues bueno, quiero terminar sencillamente dedicándole el vídeo a dos amigos que son bastante agustinianos. Uno de ellos ya lo conocen ustedes, que es Alejandro Gil Redondo, ha venido a hablar de Magnolia, de las mejores películas de la década y seguramente aparezca más en estos vídeos. Mi amigo Alejandro Gil Redondo es estudioso de María Zambrano y de la mística y tiene una frase que me gustaría citar para terminar, que me gusta mucho, que es que los ateos, incluso los ateos, deben leer los evangelios de San Juan, ¿no? y la Biblia, porque eso constituye parte de nuestro mundo cultural y yo creo que ahí tiene bastante razón. Y él, como estudioso de la mística, pues sabe que muchas veces los propios místicos se mueven en esa frontera con el ateísmo y, sin embargo, eso no significa que la religión les sea ajena. Y la otro personaje es una amiga mía que se llama Alicia, que ella sí es creyente, que es profesora de Historia del Arte y que fue la que me inculcó mi amor por San Agustín y gracias a la cual debo agradecer pues tener este libro y haber descubierto a San Agustín y demás. Pero bueno, finalmente el que queda recomendado es Chesterton y ya ahora sí termino de verdad leyendo una cita que hay en la página 70 y que habla de nuevo de esa idea del ser humano, ya no de Jesús solo, sino del ser humano también como ser poético y que ese sería el gran rasgo diferenciador del resto del reino animal y el punto en el que si pensamos que hemos sido creados por Dios, pues evidentemente Dios cuando se encarna en Jesús manifiesta en su propia forma de hablar ese amor por la poesía y al mismo tiempo el propio ser humano tiene inscrito en su ADN ese amor por la poesía y esa es su gran característica y digamos el gran gesto de amor que ha dejado Dios depositado en cada hombre, ¿no? El tener esa capacidad del hablar poético y esto es lo que quisiera yo citar. Dice la página 70 nuestro amigo Chesterton. Pero lo único que consigue probar es que los hombres, que eran ya hombres, eran al mismo tiempo místicos. Utilizaban elementos primitivos e irracionales como solo los hombres y los místicos pueden utilizarlos. Y volvemos una vez más a la verdad sencilla, que en algún momento del tiempo, demasiado remoto para que los críticos lo puedan rastrear, se habría producido una transición de la que los huesos y las piedras no pueden por su propia naturaleza ser testigos. Y el hombre se convirtió en un alma viviente. Esto dice el señor Chesterton, queda absolutamente recomendado que se lea, es un autor imprescindible, este es su gran libro de filosofía y por lo tanto no tienen ustedes excusas, sean de la fe que sean, para no leerlo. Llegamos al final del programa, solo me queda pedirles que se suscriban, que le den a me gusta, que lo difundan y que estén atentos a nuevos vídeos. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Volvemos pronto.